regreso en Versus Multimedia, aquí por la señal de UTV 157. Licenciado, nos decías, viene en el sector medio y alto un repunte en la vivienda. Sí, sobre todo en lo que es el segmento de vivienda media y media alta, en condominios verticales particularmente. Se habla de cerca de 1000 unidades habitacionales, de 1000 condominios que están construyendo o se construyeron o están en proceso de construirse en este último año. Y bueno, pues eso también es una inyección de inversión hacia la ciudad. Gran parte de esa inversión es foránea, sobre todo capitales nacionales. Y también lo hemos visto en centros comerciales y en edificios de oficinas. Entonces la ciudad no ha perdido su dinamismo económico por la capacidad que tiene Tijuana pues, de adaptarse a los cambios, ¿no? Si bien el principal motor económico sigue siendo la industria manufacturera, el sector de servicios turísticos y servicios en general, pues también ha cobrado un dinamismo. Hay cosas novedosas en la ciudad. El puente binacional del aeropuerto, si bien el impacto económico todavía pues puede ser, lo podemos manejar relativamente modesto, el simbolismo que representa este puente a nivel internacional, cómo pone a Tijuana en el mapa mundial, y yo creo que va a ser de gran relevancia en el largo plazo para la ciudad, porque entiendo que solamente hay 2 ciudades en el mundo con un aeropuerto binacional. Creo que hay un aeropuerto entre Suiza y Francia y aquí entre Estados Unidos y México, caso de San Diego, Tijuana, y pues eso también fue una gran noticia para la ciudad, y seguramente los efectos positivos de esta infraestructura se van a notar en muchas décadas en la ciudad, ¿no? Y va a tener una repercusión muy positiva. Bien, pues entonces, digo, de entrada ahí tenemos la información que nos comparte el contador Hernández Brito de qué factores, qué puntos tenemos que no perder de vista como foquitos para estar midiendo cómo le va a la economía del mundo y del país, porque ese es un hecho. Yo sé que a mucha gente, cuando los funcionarios públicos, los federales sobre todo, le explican a uno una situación crítica como la que estamos viviendo estos días y se lo atribuyen a factores externos, lo primero que viene a nuestra mente es que nos están queriendo ver la cara, que no es cierto. Y bueno, a lo mejor, ¿por qué no? Pues algunas veces ha sido así, pero también debemos de entender que la globalización, cuando hablamos de la globalización, que siempre hablamos de la globalización y de que ya estamos comunicados y de todo esto, se vive en todos los niveles de la actividad humana y uno de esos es la económica. Algo que pueda pasar ahorita en otro país, una guerra, alguna situación, nos impacta y dice, oye, pero pues ¿cómo si eso es en el Medio Oriente? Nosotros que somos bien pacíficos, no tenemos nada que ver. Bueno, pues finalmente ya es una economía globalizada y los impactos ahí están. Entonces, interesante también los señalamientos que hacía el licenciado Ramón Loaiza en cuanto a que, bueno, afortunadamente Tijuana, Baja California, estamos prácticamente en una burbuja, de alguna manera nuestra cercanía con Estados Unidos nos protege, nos blinda un poco de esta situación, no de la cuestión del dólar, pero bueno, no se puede vivir una situación tan crítica como en el resto del país. ¿Qué otros puntos y tú, cuál sería también tu visión en la parte regional, contador? Mira, efectivamente el tema Baja California ha crecido a tasas por arriba de lo que viene siendo la media nacional. En el 2015 reportó en promedio crecimiento de 6 puntos de su PIB, entonces pues quiere decir que Baja California pues en ese sentido pues está bien o pareciera estar bien. El tema que aquí se ha visto beneficiado Baja California o la región pues, ha sido a través pues, de pues, el factor tipo de cambio, como bien lo acotó el licenciado. Nosotros vemos el factor tipo de cambio a lo interno como más pobreza. El tema del tipo de cambio hacia el exterior pues, se ve como más oportunidad. ¿Por qué? Porque una planta de X país del mundo de pronto ve que con sus $5 puede pagar N número de horas o 10 o 15 horas de trabajo más, ¿verdad?
Entonces, en función de eso, bueno, pues si yo pago esas, ¿cómo se llama? Esas horas de trabajo con menos dólares y tengo más producción, pues para mí, pues sigue, para inversionista extranjero, pues es altamente rentable. Entonces, Baja California, por lo que siempre se ha dicho y los elementos demográficos que tenemos, el estar cercano con el país vecino, con el país, uno de los estados más ricos incluso del mundo. Se dice que California por sí solo puede ser la octava economía en el mundo, ¿no? Entonces, si ya nosotros estamos pues, con un estado tan competitivo y tan fuerte, pues es obvio que esa razón pues, nos hace ser en un punto muy estratégico para el resto del mundo. Entonces, de ahí el repunte que nosotros hemos tenido pues, en el tema de generación de empleo, en el tema de inversión extranjera, ¿verdad? Porque sí han venido muchas plantas, muchas industrias manufactureras, y sí hay una serie de cosas, pues elementos que como se decía, pues sí, se repunta en los números macroeconómicos, se ven bien, pero en los números microeconómicos, pues de repente no lo vemos tan bien. ¿Por qué? Pues porque ahí el tema del bolsillo en el ciudadano, pues la gasolina te cuesta más, ¿cómo se llama? El ir al mercado, pues cada vez regresas con menos mercancía a tu casa. Entonces, de alguna manera no se ha buscado ese equilibrio que se requiere, ¿verdad? Pareciera ser a veces, ¿cómo se llama? Como que uno pudiese ser aguafiestas en algunos sentidos, pero yo creo que tenemos que ver, dejar de medir los términos cuantitativos y realmente irnos al tema cualitativo. Hoy, países en el mundo, específicamente en América Latina, se están conformando una serie de bloques donde los ciudadanos están siendo vistos no como una parte contributiva hacia el Estado, no como una parte de ser productivo, no, porque la producción de repente pues, puede ser síntoma también incluso de pobreza. O sea, pues, mayor producción, pues, mayor explotación. Entonces, pudiese verse de ese tipo. Entonces, hay estados como tal que ya están viendo al tema del individuo como lo que es. O sea, una dignificación incluso del individuo. Caso específico, por ejemplo, Bolivia. Bolivia ha tenido tasas de crecimiento sustentables anuales en las últimas décadas arriba del 5%. ¿A qué se debe? Se debe a que hizo una modificación en su modelo económico, que fue de pasar del neoliberalismo a pasar a ¿cómo se llama? A un modelo no sin quedarse fuera del entorno internacional, pero sí ver a su mercado doméstico. Y finca ciertas premisas que un ciudadano debe de tener en esa dignificación. Por ejemplo, pone al agua potable, el alcantarillado, el alumbrado público, el gas y la vivienda como elementos principales que debe de tener ¿cómo se llama? Un individuo. Hay que agregarle el internet. El internet, sí, claro. Entonces, en función de esto, ¿cómo se llama? Son variables que te detonan economía. Si tú hablas, por ejemplo, de alumbrado público, si hablas de, ¿cómo se llama?, de alcantarillado, si hablas de energía eléctrica, todo esto, bueno, se adquiere ¿cómo se llama?, un prestador de servicios para esto, y es la industria de la construcción, que es la que finalmente está detonando y sostiene el mercado, por ejemplo, en ese país en este momento. La industria de la construcción en esos países, o en ese país específicamente, está creciendo o ha crecido y ha sostenido sus tasas de crecimiento alrededor de 14 puntos. ¿Cómo se llama?, por sí sola. Entonces, nomás imaginémonos, ¿verdad? Pues de repente, bueno, pues ¿qué se está haciendo? Pues se está buscando que a través de un tema constitucional en donde se están viendo variables específicamente para dignificar la vida del ser humano como tal, y con ello, pues los elementos mínimos que debemos de tener para vivir, ¿sí? Esos conlleva a un plan nacional de desarrollo, obviamente, a un presupuesto de gasto, ¿verdad?, que se aplica, incluso hasta a un presupuesto también de ingresos que debe de tener el Estado para hacerle frente a ese tipo de actividades. Entonces, finca su actividad en una cuestión básicamente doméstica sobre ciertas variables específicas. Yo creo que pones en la mesa un tema muy importante que es revisar los modelos económicos como ha venido desarrollándose los países, sobre todo México. En México debería ser el tema de debate, porque ya vimos que con una economía cerrada nos fue bien en un momento y después no, nos hicimos neoliberales, nos prometieron un paraíso y no ha llegado.
Y entonces a lo mejor es momento de revisar, pero bueno, ese es un tema interesante para otro programa. Ya me quedan escasamente 2 minutos. Yo les quiero pedir, primero agradecer que estén aquí en la primera emisión de este año, su tiempo, y una conclusión de 1 minuto, por favor, licenciado. Como economista no me puedo aguantar hacer este comentario, ¿no? Eso es lo bueno. No es el momento, ojalá que después organices un programa para precisamente evaluar estos modelos económicos de lo que es la sustitución de importaciones, cuando vamos a hacer una economía cerrada, y luego lo que se ha manejado en México equivocadamente de que entramos a un neoliberalismo, que nunca entramos a un neoliberalismo. La primera generación de reformas liberales que hizo Carlos Salinas de Gortari se acabaron a medias. Después de 30 años estamos haciendo la segunda generación apenas de reformas liberales. Pasaron 30 años en que no fuimos ni chía ni limonada. Ni éramos la economía cerrada, ni éramos tampoco una economía neoliberal. Éramos una mezcla ahí amorfa con, a lo mejor en lugar de tener las virtudes de ambos mundos, tenemos los defectos o desventajas de ambos mundos, ¿no? Pero ese es tema de otra mesa. Ahorita yo solamente para concluir y refiriéndome a Tijuana, un área de oportunidad precisamente que está llegando para la industria particularmente, pero que va a impactar a todos los consumidores en general, es la energía. Y se manejaba ahorita que aumentó el precio de la gasolina bajó el precio en enero. Y no está como en Estados Unidos, estamos todavía arriba, pero la tendencia es de que va a ir bajando el precio y en el 2018 se va a abrir el mercado a la importación de gasolinas, gas LP. Entonces sí, ahí sí va a ser el mismo precio que en Estados Unidos. Ahí sí vamos a ser liberales de veras. Y el que va a ganar va a ser el consumidor. La energía eléctrica también ha bajado. Bajó el año pasado para la industria y bajó también para el consumidor residencial. De hecho, la inflación no se ha disparado precisamente porque el costo de los energéticos se ha mantenido bajo. Ha bajado inclusive. Y por eso mucha gente se extraña, oye, ¿cómo que se ha devaluado tanto el peso y no repercute en la inflación? Porque tuvimos una inflación baja. Este último anuncio fue la inflación más baja histórica en no sé cuántos años. Entonces, ¿por qué? Porque ha bajado el costo de los energéticos, que es un complemento muy importante de la inflación, de cómo se mide la inflación. Ya te pasaste tu minuto. Entonces la energía no hay que perderla de vista. Ya se abre el mercado libre de energía para compra de energía para grandes consumidores. A partir de este mes, el 1 de enero, ya lo anunció la Secretaría de Energía a partir del 27 de enero. Ayer se anunció que la CFE se desmiembra en 10 divisiones, 10 filiales. Se abre el mercado de energía. Eso nos va a beneficiar a todos. La energía va a ser igual de barata que en Estados Unidos, porque tenemos una energía cara, porque el gran componente de energía, tanto electricidad como gasolina, era carga fiscal, eran impuestos. Ahora eso desaparece, se acabó. Y esas son buenas noticias. Ya, por último, en 3 años, a partir del 2018 también, la industria, los grandes consumidores, deberán de consumir el 5% de energías limpias. El 5% de energías limpias. Eso quiere decir la gran oportunidad que hay para la industria fotovoltaica, la solar, la energía eólica, la energía de biomasa y todas las energías llamadas limpias. Entonces, también hay buena noticia, no todo está perdido en Dinamarca. Yo creo que esa es la conclusión, la conclusión que llegaremos a. Y nada más es para acabar, Tijuana, afortunadamente, sigue adelante, Tijuana es punta de lanza y Brit, tu minuto. Nos va a ir a todos bien. Exacto, eso esperamos, tu minuto. Pues mira, yo también espero, como son la carta de Santo Claus, bueno, ya no de Santo Claus, de los Reyes Magos, pues hay que seguirles pidiendo que nos vaya mejor. Yo creo que nadie está peleado con el tema del progreso. El tema, pues, es de repente, pues, es cómo mantengo yo a mi familia. Pues yo creo que esas son, las condiciones son cómo yo vivo y tengo una dignificación de mi vida como individuo. Si las condiciones y la política que se establece no te están dando las características que debes de tener como tal, pues yo creo que pues ahí está el tema de evaluación, y esa evaluación pues ni siquiera nos toca a nosotros, aquí en una mesa, incluso en un debate, porque podemos debatir en las mesas todo lo que tú quieras, pero si la persona allá en la colonia, la que vive allá, el trabajador más modesto, no le alcanza para llevar su subsistencia a su familia, 3 millones de pobres lleva esta administración, actual federal. ¿Cuántos millones más podremos tener en esto, no? Entonces, bueno, yo espero
¿verdad? Y espero que la verdad pues sí nos vaya mucho mejor. En función de cómo los empresarios tengan más plantas, más trabajo, pues yo voy a tener más trabajo. Pues eso es inminente. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Ya nos pasamos del tiempo, pero esto así me gusta, que se ponga sabroso. Muchas gracias a ambos. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Estamos en Versus Multimedia, volvemos. Ahora CES te atiende donde tú quieras. Descarga la aplicación móvil CES para celular o tablet. Con ella podrás realizar consultas de saldo, pago de servicio, ubicación de tu centro de atención más cercano, reporte de fugas y recibir noticias. Con la nueva aplicación ahora es más fácil.